Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Alex Maese, de la newsletter Ideas Visuales, una newsletter atípica en la que aprenderás qué es la comunicación visual, cómo aprender a utilizarla y convertirla en el punto fuerte que te diferencie de los demás. Y a todo esto, cómo iba a hacer un podcast sobre newsletter y no pedirte que te suscribas a la newsletter. Apúntate y cada martes recibirás información, noticias y tendencias relacionadas con este formato de contenidos, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Y bueno, enseguida ya presento a Alex, pero déjame decirte que este podcast ya está disponible en YouTube. Así es que si prefieres vernos las caras y de paso seguir aprendiendo con contenido sobre newsletters, entra en YouTube, busca Chus Naharro y suscríbete. Y ahora sí, Alex, te he hecho esperar un poquito. Bienvenido, un placer tenerte por aquí. Hola. Pues nada, el placer es mío. Un placer estar por aquí. Qué bueno. Siempre suelo comenzar, ¿no? Antes de meternos de lleno en tu newsletter, en Ideas Visuales, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y en qué momento de tu vida decidiste apostar por una newsletter. Vale, pues bueno, yo soy Alex, tengo 32 años y llevo muy poquito, ya no solo en el mundo de las newsletters, sino en el mundo online. De hecho, a día de hoy ando compaginando mi trabajo por cuenta ajena con el proyectito paralelo que estoy montando y que me encantaría, obviamente, que al final esto pasara a ser mi ocupación principal. Uh-huh. Para los que no me conozcan, pues bueno, estoy empezando un proyecto de comunicación visual y por comunicación visual entendemos pues cómo plasmar tu mensaje de una forma original y sobre todo mucho más efectiva que tan solo utilizando texto, muy buen complemento al texto para llegar a una audiencia mayor o para diferenciarte sobre todo de otros que hacen lo mismo que tú. Uh-huh. Estupendo. Por curiosidad, ¿cómo acabaste produciendo Ideas Visuales? Porque has dicho que es tu proyecto paralelo, entiendo que no te dedicas a eso profesionalmente. Uh-huh. O sea, me refiero a que si siempre has tenido la inquietud de dibujar y plasmar ideas o ha sido más un hobby al que le has visto la parte monetizable. A ver, lo bonito de esto, que siempre me gusta decirlo porque al final yo llevo haciendo esto un año. Bueno, un año y un mes prácticamente y antes de esto no había cogido un lápiz en mi vida, es decir, que no tengo ni un talento especial para dibujar ni mucho menos, pero bueno, a raíz de estar en Twitter e intentar verlo todo desde una perspectiva más de creador y no tanto consumidor, uh-huh. Empecé a seguir cuentas que me gustaba mucho lo que hacían, que compartían ilustraciones muy potentes y me di cuenta de que había un potencial ahí y bueno, me propuse aprender porque soy un poco culo inquieto y bueno, previamente hubo un blog, después hubieron otras cositas que no acabaron de funcionar y dije, bueno, pues ¿por qué no esto? Me apunté a un curso y a partir de ahí he ido haciendo algunos otros más y sobre todo hacer día a día y compartir y a partir de ahí ha ido construyéndose el proyecto el solo. Uh-huh. Me ha gustado mucho cuando has dicho pasar de consumidor a productor, uh-huh. Porque cuando creamos contenidos, da igual el formato que sea, al final, no sé, es como que se te despierta una motivación extra cuando consume desde el punto de vista de cómo puedo aplicarlo, cómo puedo adaptarlo, cómo me inspira eso, ¿no? Para luego generar contenidos y pasa lo mismo con la newsletter. De hecho, el podcast está pensado para que escuchando a otros, pues oye, lo adaptes a tu newsletter o como sea, ¿no? Entonces esa filosofía mola mucho. Sí, realmente es difícil de explicarlo hasta que lo vives, porque yo creo que gran parte de la población, entre los cuales me incluye, utilizamos las redes sociales como eso, como una vía de escape para tener el ratito ahí tonto, desperdiciado realmente, y a la que te das cuenta de todo el potencial que tienen, te cambia la perspectiva, y ya no solo dentro del ámbito de las redes sociales, ya cualquier cosa que consumes, ya sea libro, podcast, newsletter, lo ves desde otra perspectiva y piensas cómo te puedes inspirar en lo que hace cada persona
e integrarlo a lo que sea que tú estás creando. Sí, eso tiene la parte mala de que nunca desconectas, ¿no? Es como que es más difícil tener ese momento de no quiero pensar en nada, porque al final cuando lo entrenas obviamente te sale solo. Sí. Te pasará un poco lo mismo con las ideas visuales, ¿no? Al final tu cerebro, yo creo que cuando busca un concepto o piensa en algo, lo primero que se te viene es el dibujín, ¿no? Tal cual, sí. Genial. Antes de empezar un poco con tu historia, porque has mencionado mucho Twitter, que tiene un papel fundamental en tu crecimiento, cuéntanos, véndenos de qué va Ideas Visuales y cuándo empezó. Es decir, si empezó hace un año y un mes o empezó un poco después. Ideas Visuales como newsletter empezó bastante más tarde. De hecho, no diré que es un arrepentimiento porque al final todo es parte de su propio proceso y creo que si me hubiera metido en el mundo newsletter desde el principio, me hubiera quemado muy rápido, porque al final requiere cierta dedicación. No es lo mismo que postear de forma recurrente en Twitter, que al final lo dejas ahí y ya está. Pues la newsletter tiene su preparación, le dedico un día exclusivo a la semana en el cual recojo todo lo que... para organizar un poquito y entonces con tranquilidad el domingo por la mañana la preparo. Y el proyecto como tal lleva pues 4 o 5 mesecitos más o menos. Serán unas 19 newsletters porque al final lo estoy haciendo de forma semanal ahora mismo y nada, nació como parte de la estrategia de negocio porque creo que es un activo fundamental, si no el más importante de todos, si pretendes monetizar tu negocio de verdad, porque al final las redes sociales no deja de ser construir en terreno ajeno. En cualquier día el señor Musk se cabrea y la audiencia se va fuera y bueno, sobre todo también un ambiente mucho más íntimo. Al final los números de redes sociales siempre están distorsionados. Haces una pieza de contenido viral y te llegan cientos o miles de personas, depende de cómo, que realmente no saben nada de lo que haces más allá de esa pieza. Mientras que en la newsletter, pues bueno, ya metes ahí el filtro de que para que se apunten tienen que haber visto un poquito más y ya también hablo de otra forma, una forma mucho más cercana, me permite ser eso, más yo, que no más Alex, ¿no? Claro. Exacto. Has mencionado Twitter, la dependencia de plataformas externas que están, bueno, no tanto depender, sino sí apalancarse, ¿no? Para conseguir ciertas cosas. Y tú es cierto que comenzaste en Twitter, de hecho, es curioso, creando contenido en inglés, ¿no? Tus ideas visuales primero fueron en inglés y rápidamente, por lo que he escuchado, llegaste a los 30.000 seguidores, lo cual, ojo, felicidades porque no es fácil. Cuéntanos si tuviste una estrategia para conseguir este crecimiento o ha sido un crecimiento, bueno, inesperado en base a viralidad u otro tipo de cosas. Inesperado, sí, porque en ningún momento, a ver, yo empecé la cuenta tiene mucho tiempo, pero eso, como comentaba, a nivel consumidor, la tenía para eso, para compartir 4 chorradas con amigos y poco más. A nivel creador lleva eso, 13, 14 meses y sí que fue totalmente inesperada porque al final partes de una base lógica de 200 seguidores y la viralidad sí que tiene un factor importante porque los inicios, pero tiene que haber una base previa a la viralidad, es decir, no puedes pretender viralizar con 200 seguidores y de repente irte a la luna, porque realmente si ya hablamos de cómo de fugaz es la audiencia, si haces 4 cosas virales y después no tienes esa consistencia de seguir subiendo, de poco te va a servir. Yo los 3-4 primeros meses fue un crecimiento continuo de unos 800, 1.000 seguidores por mes. Entonces, a partir de llegar a los 4 o 5.000, ya empecé a viralizar mucho contenido y empezó a llegar mucha gente a la cuenta. Un mes igual llegaron 15.000 personas, al siguiente mes otras 10.000. Porque, bueno, ya vi más o menos cómo funcionaba Twitter y después a favor de eso es que el contenido visual llama mucho la atención, es algo muy original y, bueno, también tuvo como el boom en el mercado inglés, con lo cual fue una suma de factores. Ya. Sí, se tiende más a retuitear, ¿no? La imagen que es un poco universal, aunque sea en inglés se entiende prácticamente. Sí. Pero, y bueno, has dicho que creciste como poco a poco, 800, 700, que eso es mucho, o sea, para una cuenta media, pero bueno, entiendo que esta mezcla de factores, bueno, pues
germinó, ¿no? en esa edad de crecimiento, bueno, lento al principio, lento entre comillas, pero luego más viral. Y claro, esto era en inglés, pero ¿en qué punto tú decidiste, oye, me voy a pasar al castellano? ¿Por qué? Y también, bueno, al final en el mercado anglosajón siempre se dice que se tiene más público, la gente también está más dispuesta, ¿no? Incluso para monetizar es más fácil porque están más acostumbrados a pagar contenidos que nosotros. Pero es eso, ¿por qué hiciste chip y dijiste, no, ahora me voy al castellano? A ver, empecé en inglés en primer lugar porque los cursos que hice eran bueno, en este caso de un chico de Letonia y de otro chico americano y bueno, lo vi lógico porque cuando inicias un proyecto creo que cometemos a veces el error de despreciar el mercado hispano y tendemos a decir, no, voy a ir a por la audiencia más grande que hay, que es la inglesa, y ya está. A partir de ahí ya veremos lo que hacemos. Y lo lógico y sensato igual hubiera sido mantenerse ahí, porque sí que es verdad que eso, al final la audiencia creció muy rápido y me llegaban oportunidades de trabajo también a nivel inglés que también están mejor pagadas que a nivel español, lamentablemente, pero no me sentía del todo cómodo porque ya estaba entrando en una rueda que simplemente compartía por compartir, por el mero hecho de crecer y no veía una estrategia mucho más allá de ahí. También es verdad que digamos que todo el contenido visual, hubo un boom, como te comentaba antes, y surgieron decenas o centenas de cuentas que se dedicaban a hacer lo mismo o directamente a copiar y a utilizar porque vieron como un growth hack y dijeron, pues venga, esto para mí y no quería verme englobado en ese compendio de cuentas y bueno, a ver, al final yo en inglés me desenvuelvo perfectamente, pero sí que es verdad que la gracia, la locuacidad que tienes en español, pues obviamente no es lo mismo que en inglés. Y como Twitter no era más que una parte de la estrategia, ya estaba pensando en dar el salto a newsletter y dije, a ver, sí, puedo hacerla en inglés, pero realmente para que se vea cómo es Alex, realmente tiene que ser en español. Y dije, pues mira, cortamos de cero y aunque tenga que volver a empezar de cero de audiencia, me da igual. Yo sé que lo que quiero es eso y nada, de un día para otro prácticamente. Bueno, fue valiente porque hemos dicho que los followers no son equivalentes a suscriptores ni mucho menos, está más distorsionado, pero joder, tomar la decisión de empezar de cero y tal, al final es un paso que hay que tomarlo y hay que dar. Pero bueno, lo importante de esto es que tienes un porqué, ¿no? Tienes una estrategia y en tu mente tenía sentido y ahí fue cuando tú decidiste, bueno, ahora sí, tengo que acompañar mi cuenta de Twitter con algo más fiel que es la newsletter, ¿no? Que eso fue, pues si lleva 4 meses, bueno, estamos grabando en enero, pues después del verano aproximadamente. Septiembre diría que, septiembre, octubre, sí, fue parte de una estrategia que diseñé con Noemí, ¿Sí? que nos dimos cuenta de que, Noemí Carro, exacto, que nos dimos cuenta de que sí o sí, si yo quería hacer algo más que quedarme en Twitter y redes sociales, la newsletter era un activo fundamental. Sin duda. Muy interesante cómo ha ido este emplazamiento hacia la newsletter. Vamos a entrar un poco en el bloque de flujo de trabajo y un poco estructura. Y yo desde que estoy suscrita a Ideas Visuales he visto varias transformaciones en la estructura de la newsletter, lo cual me parece estupendo porque al final significa, ¿no?, que está viva y que tú eres inquieto, que muchas veces, bueno, la gente empieza una newsletter y tiene que ser férreo a ese... Bueno, no, lo bueno que tiene el formato es que te permite experimentar y sorprender de vez en cuando, entonces eso mola. Descríbenos un poco cómo fue esa tarea de, oye, yo decido lanzar una newsletter y cómo, no sé, cómo fue la ideación de esa primera newsletter, pensar qué querías que fuera y qué estructura también tiene a día de hoy. Vale. A ver, lo primero de todo, que creo que es lo menos importante, bueno, aquí me corregirás tú que eres la experta, pero como siempre nos quedamos encallados en, vale, ¿qué plataforma utilizo? Empiezas a valorar las 25 opciones diferentes, que si Review, que si Substack, Descanse en paz ya. Descanse en paz, sí, menos mal que no fue Review. Pero dije, mira, ya he pasado por esto en otras ocasiones, dije, no voy a entrar en parálisis por análisis, no voy a caer en
demorar 2 semanas más en lanzar la newsletter por saber en qué plataforma, digo, vale, ¿cuál es la más friendly, la que más fácil me lo va a poner? Substack. Vale, pues vamos con todo a Substack y se acabó. Ya empezaremos después a valorar si hay que cambiar, pero vamos a empezar. Al final no tienes que empezar con algo perfecto. Eso lo he ilustrado muchas veces. Justo. Empieza con lo que tengas y es que nadie te va a criticar nada, ¿no? Así que nada, empezamos con Substack y el fin de la newsletter es concienciar un poquito, hacer llegar a la gente un tema sobre que creo que desconocen, como es la comunicación visual, y partía de un ámbito más divulgativo, quería eso, ser más teórico, más técnico y ese fue el primer cambio que hice. Así que empecé un poco situando los 3 primeros envíos de la newsletter, era un poquito para situar al lector que llegaba y que viera las bases de la comunicación visual y cómo fue mis inicios en la comunicación visual, sobre todo para quitar esos miedos, esas barreras que puede tener todo el mundo que llega a decir, yo no valgo para esto, porque desde ya digo que sí, todo el mundo vale para esto, porque no se trata de dibujar, se trata de transmitir, se trata de comunicar. Y eso lo sabe hacer todo el mundo en mayor o menor medida. Así que nada, esas fueron las 3 primeras ediciones y a partir de ahí ya empecé a cambiar un poquito y más que nada porque no quería caer en una newsletter aburrida, demasiado técnica, porque de nuevo no me identificaba para nada con ella. Uh-huh. Y empecé a compartir pues, cositas que a mí sí que me gustan, como puede ser pues, psicología, finanzas personales, estoicismo. Le daba el toque de la comunicación visual, que al final es el protagonista indiscutible de la newsletter. Y además no quería que en todas hubiera un mínimo aprendizaje, una perla, un consejito, lo que fuera. Pero no sé si a las, yo qué sé, 5 o 6, me empecé a cansar otra vez de decir, es que llega el momento en el que a la que se empieza a convertir en una obligación, mal, porque sé que es el momento en el que empiezo a dejarlo un poquito de lado y no quería. Así que le di otro toque aún más personal y me gustó mucho porque, de hecho, creo que tú incluso me dijiste que el cambio te gustó mucho, que notaste que el cambio en el tono era muy positivo, se notaba que había una persona hablando detrás y no tan impostado. Y a día de hoy es eso, cada semana es como una newsletter personal en la cual comparto mis pensamientos, reflexiones, experiencias sobre temas concretos, pero con el añadido de que siempre va acompañada de 4 o 5 ilustraciones propias y una reflexión final. Uh-huh. Guay, o sea, es que, bueno, en Substack podéis ver un poco, si tenéis interés, la evolución, ¿no? de esas primeras a tal, pero bueno, yo te respondí a esa newsletter porque es que dije, wow, cómo mola, ¿no? Este nuevo enfoque. Y no descarto que haga nuevas iteraciones de aquí a... porque al final eso se te ve y oye, adelante, porque al final, tú lo has dicho, si te desmotivas, al final la newsletter pierde sentido y para no enviarla, pues oye, mejor enviar algo que quieras hacer, ¿no? Y más cuando se está convirtiendo en una pieza fundamental también para tu negocio. Sí, de hecho, muy probablemente, bueno, no, muy probablemente no, ya está confirmado, creo que va a ser un cambio bastante drástico también, pero creo que, bueno, es lo que quiero. Y aparte de subir la frecuencia... Sí, eso quería hablar también. Ah, vale. Si quieres lo mantenemos vale, dejamos aquí un poco de hype. Venga, sí. En cuanto a planificación un poco de contenidos y tal, Silvia Zaragoza nos dejaba en Twitter la pregunta de cómo planificas el contenido, si usas móvil para saber cuándo publicar y si es así, cómo lo gestionas para no abusar. ¿A nivel de redes sociales o newsletter? En general, ¿no? Como estrategia... Sí, supongo que se referirá a general. Sí, pues a ver, esto creo que es un tema muy importante y una pregunta muy buena, porque cuando empecé la creación de contenido, abusaba totalmente. Y yo siempre he intentado ser muy cauteloso con redes sociales, uso de móvil y demás. De hecho, ese es uno de los temas recurrentes que suelo tratar, porque me parece muy, muy peligroso cuando empiezas a caer en esa dependencia total que tenemos hoy en día. Y, a ver, mis inicios... me impuse
compartir una ilustración por día durante los primeros 60 días. Era una carga de trabajo bastante excesiva, pero era lo que tenía que hacer sí o sí para demostrarme que yo quería seguir en esto. Eso, claro, sí que es verdad que le juntas eso con que yo nunca había tenido una red social que tuviera tanto feedback tan rápido, con lo cual pasé a dedicarlo mucho más tiempo de lo que yo le dedicaba. Es decir, prácticamente igual podía dedicarle 2 o 3 horas al día a Twitter, porque, claro, te ves respondiendo a todo, te ves todo desde el móvil también. Y eso, a la que me di cuenta de que era un hábito muy nocivo, es lo primero que cambié y pasé a trabajar por bloques de trabajo. Había un día a la semana o 2 en los cuales ideaba y trazaba todas las ilustraciones y después las dejaba ya puestas para toda la semana. De esa forma me logré limitar muchísimo el tiempo que le dedicaba y por otra parte también me estipulé que solo quería entrar una, máximo 2 veces al día a Twitter para pues, responder comentarios, DMs y demás. Desde entonces el trato ha sido mucho más sano y ahora es lo que hago también. Ahora, de hecho, mucho menos. Entro un máximo de 10-15 minutos al día a Twitter. Perdona, siempre digo Twitter, pero bueno, Twitter, Instagram y demás, y lo hago todo desde ordenador. De hecho, en móvil no lo tengo ni instalado por eso mismo, porque no quiero... Wow. Sí, sí, sí. Es interesante porque es un tema que a ti te gusta mucho, lo has tratado en muchas ediciones y Total. creo que le damos menos importancia de lo que deberíamos darle porque afecta a nuestras relaciones y a Total. nuestra salud. Muy probablemente sea el tema central o uno de los 2-3 temas centrales que voy a tratar siempre en comunicación visual y en la newsletter, porque creo que debemos de concienciar sobre ello y es una muy buena forma de hacerlo. Has dicho que cuando empezaste te propusiste 60 días seguidos hacer ilustraciones, por lo tanto tienes muchísimas. A la hora de planificar el contenido de tus newsletters, ¿decides antes el tema y luego haces las ilustraciones? O puesto que tienes un repositorio interesante de ilustraciones, digamos que las aprovechas y luego con eso ya amoldas el tema de la newsletter. Hago un mix. A veces sí que como tengo ya, si ahora tendré cerca de 300, 400 creadas, pues a veces cojo algunas que me han gustado y que sé que puedo tirar de ellas, las adapto un poquito al formato newsletter y parto de ahí o directamente como suelo incorporar entre 3 y 5 por cada edición. Si hay un tema que quiero tratar sí o sí en la siguiente, las creo y ya Lo está. haces, ¿no? Sí. Vale. Ahora, perdona, iba a decir, ya venimos al tema este de la frecuencia, pero no, antes tenía otra pregunta, que es ¿cómo te organizas para crearlas? No sé si tiene, con la cantidad de ilustraciones que tiene, me imagino que tienes que tener, aparte de una buena memoria, un sistema bien definido para tenerlas etiquetadas y todo esto, pero para la newsletter, ¿usas alguna herramienta como calendario de contenidos o eso, suele improvisar, yo que sé, pues esta semana me apetece hablar de esto, muevo el calendario y me adapto? Normalmente esto es algo que he integrado hace poquito porque era un poco caótico, si no me gusta tenerlo todo organizado porque si no ya entra en juego un poquito también la ansiedad y el decir, no sé qué intento a mes vista tener más o menos una idea de las 4 ediciones que voy a lanzar y a ver si al final hay algún tema que irrumpe con fuerza, pues pongo una de ellas y ya está. Pero sí, suelo tener eso a mes vista. Ahora, de hecho, en Substack tengo pues el draft de las 4 siguientes ediciones, ya con el numerito y todo para saber Wow. qué es lo que tengo que hacer, porque si no, voy añadiendo ahí y quedarían ahí sepultadas. Claro. Y ahora sí, apostaste por una frecuencia semanal, que es la frecuencia un poco estándar, ¿no? de las newsletters. Sin embargo, hace poco comentaste que quizá aumentes la frecuencia y te animes con una newsletter diaria. Sí. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta carga extra de trabajo? Pues carga extra, sí, pero por una parte quiero que cada vez la newsletter se convierta más, si cabe, en el activo principal de mi negocio, porque, bueno, creo que debe ser así.
y quiero empezar a aportar cierto valor extra a toda aquella gente que da su confianza y se suscribe. Quiero creer que no va a ser tan difícil porque al hacer al tener ya el hábito establecido de una ilustración diaria, aunque ahora suelo hacer 3 a la semana, pero bueno, volvería a hacer una diaria en redes sociales. Al final la idea que tengo es que no sean tan densas la newsletter semanal, ¿no? Hacerlo más condensadito, es decir, que sea como una extensión de lo que publico en redes sociales, añadiendo más texto, porque también me gusta mucho escribir y las redes sociales no me lo permiten, con lo cual sería adelantar el contenido que voy a lanzar en redes sociales una semana, Vale. y además reflexiones propias, y además, como estamos también en proceso de creación de un producto propio, como es un curso de comunicación visual, a ver, no hemos de despreciar el impacto que puede tener el poder llegar a monetizar la newsletter, que no lo he hecho aún, Vale. pero si lo hago, quiero que sea con producto propio. Guay. Es interesante también cómo puedes jugar, ¿no? Con esa exclusividad de que, oye, yo te voy a mostrar las mismas ilustraciones que voy a mostrar en la newsletter, pero solo en la newsletter vas a poder leer pues al Alex, a la reflexión tal, ¿no? Entonces, jugar con ese punto exclusivo que se da en la newsletter es un aliciente más para que, una propuesta de valor, ¿no? Que tiene la gente para que dé su email y dé ese paso. O sea, que eso también es interesante. Y seguramente ponga ilustraciones extra que no suba a redes sociales. Al final, bueno, llevar un poquito el balón a mi tejado y no eso, simplemente redes sociales porque es lo fácil, entre comillas. Estupendo. En cuanto a crecimiento, aquí nos va a volar la cabeza a todos, ya os lo aviso. Dinos ahora, después de 4 meses, ¿en cuántos suscriptores estás a día de hoy? Pues 4.700, creo. Wow. Bueno. Sí, diría que 4.000, sí, por ahí andará. Sí, no, me da igual 4.400 que 4.000. O sea, es bestial como en 4 meses has hecho ese crecimiento. Y cuéntanos un poco cómo ha sido, ¿no? De nuevo, como te pregunté, cómo ha sido el crecimiento en Twitter, cómo ha sido el crecimiento de la newsletter y qué técnicas has hecho que mejor te hayan funcionado. Pues técnicas como tal, Substack creo que ha ayudado mucho porque para eso creo que sí que acerté, porque el nivel recomendación interna de Substack y demás creo que está súper guay. Y bueno, al final eso lleva parte del crecimiento, pero prácticamente te diría que el 80% es arrastrar de redes sociales. Me he apalancado en la audiencia que ya tengo, que eso es algo que recomendaría a todo el mundo, porque al final es lo que comentaba antes, redes sociales es construir en terreno de otros, nunca sabes cuándo puede irse todo a pico, no puedes depender nunca de un algoritmo, así que empecé eso, en los últimos, tal cual empecé con la newsletter, a cada pieza de contenido que compartía en redes sociales le añadía un call to action después de, si quieres aprender qué es la comunicación visual y demás, tal, apúntate, que cada lunes tendrás aquí la newsletter. Y eso pues hace que haya un goteo diario y aparte creo que, bueno, la trampa, entre comillas, es eso, es que la comunicación visual es tan potente que ayuda a viralizar tanto contenido que de otra forma es muy difícil, que claro, a la que hago un hilo de ideas visuales que se viraliza a nivel 20.000, 30.000 likes, pues igual te entran 500, 600, 700 personas. Sí. Eso está muy guay, obviamente los números están muy guays, pero claro, creo que también puedes desvirtuar la calidad, entre comillas, de la persona que llega. Pero bueno, eso es un mal menor. Mejor que vengan y que llegado el momento decidan de suscribirse porque no es lo suyo, que no lleguen. Claro, sí, sin duda. Es verdad ese punto, ¿no? Porque a mí me ha pasado, he tenido muchos suscriptores virales y estoy empezando a notar, bueno, pues que aumentan las bajas, lo cual si se dan de baja fenomenal, pero a mí lo que más me preocupa es que esa gente, bueno, pues ni siquiera tome la decisión de darse de baja y ni siquiera abran mi email, ¿no? Y por tanto, bueno, esa tasa de apertura vaya disminuyendo, que eso es un poco lo que también hace
pupa, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu tasa de apertura? ¿Estás notando según ese crecimiento un poco más viral que disminuye o se mantiene? Pues empezó como, a ver, yo no tenía ni idea realmente de cuáles son valores Sí. aceptables, pero sí que fui, bueno, de hecho te lo pregunté también a ti, Chus, y empezó como un tiro, porque las tres, cuatro primeras ediciones estaban ahora mismo en un 60 y tantos% de apertura, o sea que Ujú. súper, súper guay. Después, conforme el crecimiento empezó a ser tan vertiginoso, obviamente hubo una caída y se quedó en torno al 40, más o menos. Ujú. Y ahora me gusta porque conforme he ido cambiando el tono y lo hago más como me gusta, estamos de nuevo en alrededor de 50. Más o menos, las últimas tienen 50, 50 y tantos, o sea que guay. Curioso, como el Sí, componente personal, ¿no? Hace incluso sí, que genere más interacción con el contenido. sí, sí. ¿Y cuál es la métrica que más vigila o que, oye, cuando entras en Substack no pierdes de vista? Pues te mentiría si dijera alguna, la verdad, porque estoy en ese, como está siendo todo tan rápido, aún Ya. no sé bien ni qué valorar, pero creo que sí, que el open rate es lo que más me obsesiona, entre comillas, porque es como bueno, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que es como la forma de saber si el contenido que haces gusta o no. Interesa, Sí, claro. Ujú. hubo un momento en el que el tema de los likes en Substack, pues le di cierta importancia, pero es que está muy mal organizado, porque al final el like, si tú lo lees desde el mail, el like te hace, al darle like desde el mail, te deriva a Substack y tienes que dárselo allí. Es como que, bueno, no es del todo veraz. Sí, no hay Y interacción real, sí, sino que es un doble clic, ¿no? Al final. sí, Igual sí, que sí, el comentario en Substack. Es verdad que exacto. al final ellos están potenciando mucho de, oye, somos la plataforma por excelencia de newsletter, descárgate la aplicación y consume, ¿no? Lo que la newsletter comúnmente se consume en el email. Ellos están Sí. tratando de sacarnos de ahí y llevarnos a su plataforma. Que al Ujú. final, eso, ¿cómo suele funcionar a nivel de interacción la newsletter? Tienes clics y tal, pero a nivel de esos comentarios, ¿la gente participa o...? Sí, la verdad que sí. No tanto en Substack, pero sí que hay mucha interacción tras el mail de bienvenida, Ujú. después de cada edición siempre suelo recibir unos 15, 20 mails de gente agradeciendo, o sea que súper guay, porque al final eso es Qué lo que me guay, sí. llevo, es lo que más me gusta, Es como la lo que, métrica, ¿no? Que sí, dice, oye, hay gente al otro lado y tiene interés. tal cual. Ajá. ¿Cómo es tu email de bienvenida? Ya no lo recuerdo. Es otra de las cosas que he cambiado. Eh, es una breve introducción a la comunicación visual, es decir, lo que pueden esperar en cada entrega. Ujú. Hago también un link, pongo un link a los tres primeros mails para que se sitúen por si llegan ahora. Y poco más, ¿no? No es tampoco muy extenso, sí que hay dos, tres ilustraciones para que vean qué es lo que va. Y son ilustraciones más enfocadas a comunicación visual pura y dura. Ujú. Vale. Y ya está. No, es un poquito para. Como entiendo que la gente tiene bastante desconocimiento sobre el tema como tal, es más situar y qué es lo que se van a encontrar. ¿No fomentas en ese momento la interacción? Es decir, oye, quiero saber más de ti o qué te gustaría saber. Sí, bueno, esto lo hago sí, en el de mail de bienvenida, la coletilla final es que me encantaría que respondieran a este mail. También lo Ujú. típico de que para evitar que vaya spam y Sí, demás, pongo alguna coletilla graciosa de que si me quieren insultar que lo hagan, que no hay problema, porque eso cuenta, es bueno, ¿no? sí. Y sí, cierto, incentivo también la interacción, sí, sí. Genial. Y por seguir un poco con Substack, vale, estás contento. De hecho, joroba, están potenciando mucho, ¿no? El crecimiento con todas las nuevas funcionalidades que sacan casi cada semana, perdón. Em, pero claro, a la hora de los planes que tienes, que luego nos hablarás un poco, Ujú. ¿tienes en mente una posible migración a otra plataforma un poco más especializada? Sí, 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 ¿no? toca hacerlo Se queda corta. Sí, porque, bueno, también por los planes que tengo, me gustaría llegar a productizar en un plazo muy corto y para ello, pues necesito empezar a segmentar también. No querría, de hecho, con el cambio de frecuencia ya quiero también empezar a segmentar, no quiero bombardear Claro. a gente que realmente no quiere tanto.
y sé que herramientas como ConvertKit te permiten incluso cambiar la cadencia a la que recibes los mails, así que sí, de aquí a muy poquito, de hecho en estas próximas semanas lo tengo que mirar. Sí, que al final, y no solo segmentaciones, ¿no? También automatizaciones, Claro. ciertas métricas más avanzadas, entonces al final, pero, o sea, el mensaje que yo lanzo con esta experiencia tuya es, oye, no nos paremos a ver todas las opciones que hay, empecemos con lo gratis, con tal, que siempre habrá tiempo de si esto se convierte en algo más serio, bueno, pues ver la herramienta que realmente necesitamos, ¿no? Pero eso, empezar con lo mínimo, pero empezar, porque si no, nunca se lanza. Sí, tal cual. Y ya en el bloque de monetización, es cierto que ahora mismo no la monetizas como tal, sí que en algunas ediciones has ido dando pinceladas de bueno, lo que te gustaría hacer o que tienes muchos planes. No sé si has decidido algo al respecto o bueno, sigues ahí dándole vueltas a cómo sería tu modelo de negocio con la newsletter. En el momento en el que estoy, pensé obviamente en patrocinios, porque al final somos muy malos comparándonos y ves que todo el mundo muchas veces patrocina y dice, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Pero es algo que, como, de nuevo, como ha crecido todo tan rápido, quiero que madure por sí misma la newsletter, y lo que no quiero bajo ningún concepto es ensuciarla. Es decir, aceptar un patrocinio porque sí, porque me va a dar X euros al mes, y perjudicar la experiencia del lector o lectora. Eso no lo quiero bajo ningún concepto. Sí que es verdad que, bueno, me encantaría llegar a monetizarla, pero de hecho, prefiero monetizarla, como comentaba, con mi propio producto. Es decir, no monetizarla como tal, pero sí que sea el vehículo por el cual me ayuda a vender mi producto o algo por el estilo. Y antes preferiría hacer colaboraciones con otros o otras creadores que no eso, patrocinar sin más. Debería haber una empresa creador o creadora muy alineado con mis mismos objetivos para que lo patrocine. Y en ese caso, es que claro, creo que ni lo cobraría porque sería una mera recomendación, así que no Ya. sé. Claro, sí, al final, bueno, muchas veces se habla, ¿no?, de la monetización indirecta. Estoy segura que mucha gente te habrá conocido gracias a la newsletter y al final te contraten o te pidan precios, Sí. ¿no?, por servicio. Entonces, eso no nos olvidemos que también es monetizar una newsletter, que parece muchas veces eso, ¿no?, la venta de un producto directamente de la newsletter o patrocinio, y hay muchas más fórmulas que también, por las que hacen que tener una newsletter pues merezca la pena y tenga sentido en el negocio. Y hablando de pago y dinero y tal, llegamos al punto del juego de la pregunta encadenada que tengo. Y la anterior invitada, Elena Karchanka, dejaba la siguiente pregunta. ¿Crees que todas las newsletters deben ser de pago? Vaya, Elena, muchas gracias. Oye, a ver, creo que toda newsletter que aporte valor de forma recurrente podría ser de pago. No sé si debería, pero podría ser de pago. Y de hecho, esto es un estigma que yo me quité hace un tiempo porque en mi mente inexperta no cabía pagar por recibir mails, ni de lejos. De hecho, no sé si conoces a Álvaro de Gente Invencible. Sí, pasó por aquí también. Ah, qué guay, sí. Porque esta no me la he visto y me la tendré que ver porque soy muy fan. La verdad que es un ejemplo a seguir. Y yo, hará pues 2 años o así, estaba apuntado a Gente Invencible, a los mails gratuitos, y cuando pasó a monetizarla, que creo que era nimio, que diría que eran 5 euros al mes o así, dije, ¿cómo voy a pagar por recibir mails? Es que no entra en mi cabeza. Bueno, esto por suerte es una mentalidad que he cambiado, pero sé que mucha gente puede estar en ese mismo momento. Sí. Y a mí pues no me parecería para nada descabellado pagar 20 euros al mes, por ejemplo, por recibir un mail cada día o un mail cada día laborable que me va a aportar algo de valor en el nicho correspondiente. Es que no... Cuando entiendo que los que empezamos a pensar así es porque ya estamos también metidos en el ajo de Sí. la creator economy y demás, y para una persona que simplemente utiliza pues redes y demás como puro consumidor le puede chocar y lo entiendo. Pero sí, de hecho,
considero que es una muy buena manera de hacerlo. Uh-huh. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta al siguiente invitado o invitada y también respondértela. Vale. A ver, en mi propia experiencia, ¿cuál sería el principal impedimento que encontró esta persona para lanzar su newsletter? Es decir, ¿cuáles fueron las barreras de entrada que hicieron o postergarlo? O porque en mi caso fue, desconocimiento total. No sabía, sobre todo el tema plataforma me daba mucho miedo, entre comillas, por decir, ahora tenemos la suerte de eso, de que está Substack y algunas otras, pero antes yo tuve mis pinitos con MailChimp y aquello fue una experiencia muy traumática y dije, no, nunca más. Qué fácil no es. No, para nada. Y de hecho eso creo que lo que no la lancé antes porque no conocía herramientas como eso, GetReview y Substack. Y dije, no, lo siento, pero no estoy preparado para aprender ahora esto partiendo de cero. Así que, bueno, en mi caso eso fue el miedo, desconocimiento y sobre todo no saber todo el potencial que tienen. Todo el potencial que tiene, que al final una newsletter es algo muy personal. Diría que es el medio por el que más nos permite abrirnos a nuestra audiencia y bueno, una vez lo empiezas a ver, lo ves también con otros ojos. Qué chulo. Pues sí. Cerraría con esta frase la entrevista, pero... Ha quedado bonito. Sí, pero me queda la última pregunta, ¿no? Y la más inspiradora también que suelo hacer, y es que me digas cuáles son tus newsletters, bueno, imprescindibles o esas que, oye, sí que sí, todas las semanas pues te gusta leer. Pues esto he tenido que hacer un ejercicio de mucho privado también porque nos cautiva muy, muy rápido las newsletters de todo el mundo. Ves una edición y ya te capturas ahí. Ya. Pero, a ver, Making Process de Elena, siempre es de las que estoy siguiendo sí o sí. Gente Invencible, obviamente. De hecho, espero que lleguen las 2 de la tarde para tener el mail y eso, joder, dice muy mucho de la calidad. Es que después también quedará feo decirlo ahora, pero sigo mucho la tuya porque me ayuda mucho en mi proceso ahora mismo. Tenemos también el Rincón de Aquiles, tenemos Automatista, es que no sé, hay muchas, ¿no? Hay muchas y de hecho le dedico una parte del día de hecho los 15 primeros minutos de mi día son a revisar mail, ponerme el día de las del día anterior, porque si no, a la que dejo de hacerlo, ahora te diría que hay 5 o 10 que no les pierdo nunca la pista por eso mismo, porque me aportan mucho. Qué bueno. Bueno, pues buenas recomendaciones. Algunos ya han pasado por aquí y otros los tengo pendientes, o sea que gracias por compartirlo. Y por mi parte, bueno, nada más, pero voy a hacer, ya que estoy en mi propio espacio, un mensaje antes de darte la despedida del todo. Perdonadme, de verdad, hablo a cámara porque como es la primera vez que grabo así con vídeo, antes tenía todo muy medido en el podcast y al final ahí editaba lo que quería y tal. Pero bueno, que antes de terminar, si tú también quieres hacer una newsletter tan exitosa como la de Alex, te invito a que le eches un vistazo a mi curso de creación de newsletters. Un curso en el que aprenderás a crear, a crecer y a monetizar tu newsletter paso a paso. En resumen, bueno, lo que siempre digo, el curso que a mí me hubiera gustado hacer cuando empecé mi primera newsletter allá por 2017. Si es que si te interesa, échale un ojo, que te dejo el enlace en las notas del episodio. Y dicho esto, Alex, no sé si quieres lanzar un último mensaje esperanzador o motivador como has lanzado antes, o si algo me dejo en el tintero, también es el momento de decirlo. No, nada, agradecerte. De hecho, qué honor más bonito, oye, ser el primero que sale en vídeo. YouTube. Sí. Agradecerte este ratito, que siempre da gusto compartir lo poco que uno sabe o lo poco que va aprendiendo durante el proceso. Y nada, que eso, darte las gracias otra vez. Genial.
Que bueno, dejaré el enlace a ideas visuales en las notas también para que le echen un ojo y oye, si quieren aprender de ideas visuales o aunque no quieran aprender, pero sí recibir pues estos mensajes tuyos que muchas veces son muy inspiradores y por qué no aprendemos, ¿no? A hacernos un poquito mejores personas también. Así es que invito a la gente a que le eche un ojo a tu newsletter. Y nada más, que te cuides y como siempre digo, nos vemos en el inbox. Lo mismo digo. Un abrazote. Hasta luego.